y seguidamente vamos a dar paso al segundo bloque, que es trabajo cooperativo, experiencias cívicas y semipresenciales, que lo moderará la profesora Merche Marqués. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues gracias, Inma. Bueno, yo soy la componente del GIE más joven, no más joven de edad, ¿se entiende? Sino más joven de incorporación, ¿eh? Tengo la suerte de haberme incorporado a este equipo hace un par de años, creo, y disfruto mucho, colaborando en este equipo. Es una suerte. Bueno, pues en este segundo bloque vamos a contar con 3 experiencias más. En esta ocasión son experiencias semipresenciales o también híbridas, en donde veremos cómo nuestras compañeras y nuestros compañeros han puesto en marcha su creatividad para combinar tanto la docencia presencial con la no presencial, así como la docencia síncrona y la síncrona. Y bueno, no solo eso, porque han tenido también que combinar la docencia cuando la mitad del alumnado estaba en el aula y la otra mitad estaba conectado desde casa. Son experiencias de distintos centros también de nuestra universidad y de titulaciones y de cursos diferentes. Estoy segura de que os van a resultar interesantes, así que ya sabéis que podéis plantear las preguntas en la sección de preguntas y respuestas y luego pues se las pasaremos a nuestros ponentes para hacer el pequeño debate. Vamos a empezar viendo el vídeo de José Manuel Badía, que es compañero mío del departamento, es profesor titular de universidad. Él es profesor en la escuela, pero en este caso su experiencia está sobre una asignatura que imparte en la Facultad de Humanas, en el grado de traducción e interpretación en primer curso. La experiencia se titula Aulas informáticas masificadas en tiempos de pandemia. Y bueno, pues vamos a ver el vídeo. Bueno, en la presentación os voy a comentar brevemente cómo hemos adaptado una asignatura de informática a los tiempos estos de pandemia que nos ha tocado vivir. Entonces, para empezar, os cuento un poco brevemente en qué consiste la asignatura. Se trata de la asignatura Nuevas tecnologías para las lenguas y las humanidades. Es una asignatura de estilo de la titulación del grado en traducción e interpretación y se imparte en primer curso del primer semestre. Como todas las horas se imparten en aula informática, es decir, hay que planificar un total de 60 horas de laboratorio distribuidas en 2 sesiones de 2 horas por semana. ¿Cuál fue el primer obstáculo con el que nos enfrentamos en esta asignatura? Bueno, pues esto fue antes de la pandemia. En el curso 2019-2020 pasamos de tener 3 grupos de laboratorio con unos 30 alumnos por grupo a tener solo 2 grupos con pues, aproximadamente 50 alumnos por grupo. Entonces, lo primero que nos salvó es que los boletines que utilizamos en las prácticas están muy detallados, de manera que los alumnos, sin que el profesor tenga que hacer explicaciones muy largas, pues pueden trabajar de modo muy autónomo y llevar por su cuenta las prácticas y los ejercicios que están muy bien documentados. Además, la evaluación es una evaluación continua a lo largo de todas las semanas tienen que entregar cosas y luego lo que entregan en las distintas prácticas tienen que autoevaluárselo para llevar a cabo una evaluación formativa continua. El profesor supervisa esto, pero no tiene que evaluar todas las prácticas. Porque otra cosa que nos salvó, obviamente, es que los contenidos son asequibles, ¿no? Hay bastantes, pero son asequibles para las alumnas de primer curso de esta titulación, que además vienen con un muy buen nivel, con una muy buena nota de entrada, lo que facilita mucho el poder llevar adelante esta asignatura, porque sistemáticamente han demostrado que tienen buena capacidad de organizarse si les das las tareas bien planificadas y de seguir las actividades semanalmente. Entonces, todo esto redujo el impacto de tener que trabajar con 50 alumnos. Pero bueno, incluso así tuvimos que hacer un par de cambios, ¿no? El primero de ellos fue intentar reducir algo lo que tenían que entregar en el trabajo, pero lo que fundamentalmente nos permitió salvar este golpe fue el que
pasamos a trabajar por parejas. Entonces, este fue el primer obstáculo, que fue en el año 2019-20. Y cuando más o menos ya nos habíamos adaptado al tema, pues entonces, y ya habíamos, digamos, ensayado un primer curso, lo que pasó es que se nos vino encima la pandemia, pero no a nosotros, a todos, ¿no? Y donde sí nos afectó de lleno fue en este curso que estamos. Durante el primer semestre de este curso tuvimos que plantearnos qué hacer, ¿no? Entonces, todos sabéis que nuestra universidad ha apostado por un modelo que es el modelo semipresencial síncrono. Entonces, este tipo de modelos, en mi modesta opinión, este modelo en concreto, no es muy efectivo en la mayoría de los casos, ¿no? La suerte es que en la asignatura esta de la que estoy hablando, esta asignatura tiene una serie de características que hace que podamos aplicar en parte este modelo. Y es lo que voy a mostraros cómo lo hemos hecho. Bien, ¿qué nos salvó en este caso de la pandemia, del segundo golpe, el segundo obstáculo? Bueno, en parte nos salvó que el trabajo es autónomo, como he dicho, es autónomo y guiado y requiere una mínima intervención del profesor. Después, este tipo de asignatura se puede dar así porque no es una asignatura que se tenga que dar en una aula de teoría, sino que se da siempre con ayuda de ordenador y todos los alumnos, todas las alumnas disponen de ordenador personal o de una tableta y de una conexión a Internet aceptable para trabajar online. Entonces pudimos dar las clases, ya veréis cómo, ¿no? Online y semipresenciales. Y lo que realmente nos permitió trabajar a pesar de la pandemia fue el cambio que habíamos hecho el año anterior del trabajo por parejas. Ahora veréis que el trabajo por parejas es lo que nos salvó fundamentalmente. En primer lugar, nos había salvado ya el año anterior porque el trabajo por parejas supone una ventaja adicional clara al hecho de reducir el trabajo del profesor. Y es algo muy conocido y que no es sorprendente, que es que el aprendizaje entre compañeros es muy, muy efectivo. Es lo que se denomina, ya sabéis, peer instruction, y en este tipo de aprendizaje los compañeros se ayudan entre sí y está demostrado que los alumnos muchas veces suponen más ayuda para sus compañeros que lo que pueda ayudarles el profesor. Entonces, el trabajo por parejas nos salvó por eso y ahora veréis también por qué nos permitió implantar un determinado tipo de docencia durante la pandemia. Entonces, eso es lo que nos salvó, ¿no? Eso no son cambios, ¿no? Pero además también tuvimos que adaptar un par de aspectos importantes de la asignatura para enfrentarnos a estos tiempos. El primero es que pasamos a hacer la evaluación de los exámenes por parciales, más, y después que pasamos a dar las clases usando un modelo híbrido. Entonces, un modelo híbrido en el que combinábamos sesiones semipresenciales síncronas con sesiones online. Pasamos del modelo habitual, que son 2 sesiones totalmente presenciales por semana, en la que pasamos a un modelo híbrido. Entonces, en ese modelo híbrido lo que hicimos fue, bueno, o sea, la primera sesión de cada semana era semipresencial síncrona y la segunda sesión de cada semana era totalmente online. Con eso redujimos la presencialidad de cada alumna al 25%. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente. Cada grupo de laboratorio, había 2 grupos de laboratorio, lo dividimos en 2. El subgrupo A y el subgrupo B. Entonces, las alumnas se emparejaban y uno de los miembros de la pareja, esto es la clave de todo, uno de los miembros de cada pareja, en el grupo LA1, por ejemplo, se iba al subgrupo A y el otro al B. Entonces, se iban turnando los miembros de la pareja. Y siempre había en clase la mitad de las alumnas, aproximadamente 20 y pico, y siempre había un miembro de cada pareja que actuaba allí como portavoz. Entonces, ahora os comentaré los detalles de cómo funcionaba esto, pero esto es lo que permitió que funcionara el modelo semipresencial híbrido. Y luego están las sesiones de los miércoles. Esas eran totalmente online. O sea, todas las alumnas se conectaban desde casa e impartíamos pues, una sesión online de laboratorio, obviamente, cada una con su portátil. Entonces, en la sesión semipresencial, claro, si fuera una sesión semipresencial síncrona normal, como la que recomienda la UGI, imaginaos una sesión semipresencial síncrona de teoría o de problemas en la que el profesor está en la pizarra y tiene que explicar a todos, a los que están en clase y a los que están en casa que están conectados por Google Meet, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que eso no funciona. Ahí, en principio, tú te puedes dirigir bien a los que tienes en clase, pero a los que tienes en casa es imposible que te dirijas a ellos. Normalmente te diriges a los que están en clase, que es lo práctico, digamos. Entonces, esto en esta asignatura, tal y como lo hicimos, sí que funcionó. Pero funcionó porque resulta que de cada pareja había un miembro de la pareja que estaba allí físicamente y su compañera estaba en su casa. Entonces, ¿cómo lo hicimos esto? Bueno, pues montamos una sesión de Google Meet, una sala común,
en la que nos conectábamos todos al principio de la sesión y esa sala común nos manteníamos todos conectados a ella y esa sala servía para que de lo poco que tenía que contar el profesor se lo contase a todas, dirigiéndose a través de la sala no solo a las que estaban allí, sino a las que estaban en su casa durante unos minutos, indicando lo que tenían que hacer en esa sesión. Y en caso de que hubiese algún problema técnico que la de casa no lo pudiese oír, no había ningún problema porque el miembro de su pareja que estaba allí sí que lo oía. O sea, tú podías dar estas clases realmente como si te estuvieras dirigiendo solo a las 20 que estaban en clase, aunque hubiese otras 20 o más en su casa. Y por eso funcionan estas sesiones semipresenciales síncronas, por el trabajo por parejas. Además de esa sala común, claro, para que esto funcione, cada pareja tiene que estar comunicada entre sí. Entonces, cada pareja montaba durante la sesión su propia sala de Google Meet de la pareja y la gestionaban ellas. Y siempre estaban en contacto, la que estaba en casa, con la que estaba en clase. Entonces, en caso de duda de una pareja, pues la portavoz, que es la que estaba en clase, me preguntaba a mí, yo me acercaba a una instancia prudencial y podía interaccionar, contestarle la duda a ella e incluso también a través de la cámara y del micro podía oírme la que estaba en casa. Y luego están las sesiones online. Bueno, pues las sesiones online de los miércoles, esas sí que se impartían, como he dicho antes, pues con una sala de Google Meet común. Yo me conectaba desde mi despacho, o el profesor se conectaba desde el despacho y las alumnas se conectaban desde casa al principio, como las sesiones de los lunes. Entonces yo introducía un poco la sesión a todas ellas al principio y luego, como ellas podían hacer la práctica por su cuenta, en su casa, por parejas. O sea, cada pareja de nuevo, como los lunes, se conectaban entre ellas usando un Google Meet y como la docencia, yo tenía que contar muy poco a todas y tenía que interaccionar muy poco con ellas, porque no es una docencia, por ejemplo, de teoría, sino de laboratorio, pues sí que se podía dar así. Es decir, ellas trabajaban de modo autónomo porque todas las sesiones todas las prácticas están preparadas con mucho detalle para que se puedan desarrollar de modo autónomo y me preguntaban muy poco. O sea, si en una asignatura de este tipo en la que surjan muchas dudas, por la razón que sea, pues esto es imposible, ¿no? Porque tú no puedes estar atendiendo muchas dudas online de 25 parejas o 20 y pico parejas. Pues, ¿cómo interaccionaban ellas conmigo? Bueno, yo introducía la sesión en la sala común y luego yo apagaba el micro y abría la sala de chat y entonces, en caso de que alguna pareja tuviese una duda, esa pareja ponía en el chat el enlace a su Google Meet, al de la pareja. Y entonces yo me conectaba con esa pareja y durante unos minutos le respondía la duda que tuvieran, le aclaraba la duda que tuvieran, compartiendo mi pantalla o compartiendo ella su pantalla. Y así íbamos resolviendo las dudas a lo largo de toda la sesión y ellas seguían haciendo los ejercicios que estaban totalmente guiados, ¿no? Eso es lo que lo sostenía. Y ya digo, y el hecho de que trabajen por parejas, como he dicho antes, también reduce las dudas, el número de dudas. Y en general, en la mayoría de las sesiones sí que pude atender sin problemas todas las dudas que se planteaban y casi nunca se pusieron en cola más de 2 o 3 grupos, porque si no tenían que esperar demasiado tiempo, ¿no? Entonces, fijaos que las dos cosas, tanto la semipresencialidad síncrona como las sesiones online, funcionan por el tipo de docencia del que estamos hablando, por qué se da exactamente y cómo se da, y por esto de trabajar por parejas. O sea, aquí la clave, lo fundamental de todo, es que el trabajo por parejas ayuda en muchos sentidos y es lo que nos ha permitido en esta asignatura sobrevivir a tener 50 alumnos por laboratorio y además en tiempos de pandemia, ¿no? Yo creo que han aprendido igual o mejor que otros cursos y no hemos modificado los contenidos, ni la dificultad de los exámenes, ni lo que tenían que demostrar que sabían y a pesar de todo, pues han aprobado igual o más realmente que en los otros cursos. O sea, este sistema ha funcionado perfectamente, ¿no? Y nos ha salvado del gran golpe que ha supuesto la pandemia. Y bueno, esto es todo lo que quería contaros. Muy bien, José Manuel. Pues la siguiente experiencia nos la presentan Carmen Ropero y Miguel Rodríguez, que son ayudantes de segundo año en la Facultad de Salud. En este caso, la experiencia se ha llevado a cabo en segundo y en tercer curso del grado de Enfermería. Y bueno, el título que le han dado es Estrategias educativas en época de pandemia, un cambio de juego en el grado de Enfermería. Adelante.
Muy buenas. Mi nombre es Miguel y antes de comenzar nos gustaría agradecer a la organización de la jornada de IMEO 5 por contar con nosotros para poder compartir nuestra experiencia educativa. En esta época de pandemia, en nuestro caso, la hemos titulado como Estrategia Educativa en época de pandemia, un cambio de juego en el grado de enfermería. Antes de dar comienzo a la presentación, también me gustaría presentaros al profesorado que ha formado parte de esta experiencia. Por un lado estaría mi compañera Carmen Ropero Padilla, que es profesora ayudante de segundo año en el grado de enfermería, y yo mismo, que daría docencia en el tercer año. En mi parte de presentación, por intentar resumirlo brevemente, lo que me voy a focalizar es en dónde hemos llevado a cabo esta experiencia educativa. Ambas asignaturas, tanto en segundo como en tercero, tienen una misma carga docente de ese crédito de CTS, donde básicamente tiene dos componentes principales. Por un lado, tendría la parte eminentemente teórica, que estaríamos hablando de los problemas con 30 horas, y luego una serie de laboratorios donde el alumnado debe realizar unas prácticas para desarrollar ciertas habilidades clínicas para después ponerlas en práctica en sus prácticas externas. Si bien teníamos claro que queríamos un cambio como parte de nuestro proyecto de innovación en el curso de profesorado Nobel y teníamos experiencia en alguna de estas metodologías, sí nos gustaría presentar un poquillo para que sepamos cuál es la diferencia entre gamificación, serious game y aprendizaje basado en el juego. Gamificación, como definición, es simplemente el uso de elementos de juego fuera del contexto del juego. Por ejemplo, podríamos utilizar elementos de gamificación, como pueden ser puntos, además de la evaluación puramente académica del trabajo que realiza el alumnado, personalización de avatares dentro del aula o tablas de clasificación, por poner simplemente un ejemplo. Luego tendríamos Serious Games, que son, digamos, ya la parte más inmersiva del proceso de aprendizaje. Aquí se puede encontrar, por ejemplo, la realidad virtual o la realidad aumentada o juegos desarrollados con un componente meramente educativo, donde el alumnado tiene que realizar ese proceso de inmersión. Y ya luego se encontraría el aprendizaje basado en el juego, que es quizá el que más confusión tiene con respecto al de gamificación, porque el aprendizaje basado en el juego es simplemente el aprovechamiento de la parte lúdica de esos juegos. Por ejemplo, aquí vamos a encontrar el uso de Kahoot, Socrative o Quizzes. La diferencia básica entre gamificación y aprendizaje basado en el juego radica en el que gamificación utiliza el proceso completo del juego para el aprendizaje del alumnado, mientras que el aprendizaje basado en el juego utiliza solamente ese componente lúdico. Por eso nosotros en nuestra implementación de innovación utilizamos los elementos de gamificación, nos decidimos por esa parte, aunque si bien es cierto que en un principio lo pensamos de manera presencial, luego lo adaptamos a la modalidad totalmente online. No solamente era qué íbamos a aplicar, sino también cómo lo íbamos a evaluar, que era lo más importante, ¿no? Simplemente daros a conocer un poco cómo se distribuye nuestra asignatura. Tenemos un 50% del aula convencional, que es donde aplicamos la metodología de gamificación, y luego un 50% que correspondería a las prácticas clínicas del alumnado. Un total de 10 puntos. En el aula convencional, que digamos ese 50% pueden obtener un 5 puntos como máximo, ahí el alumnado tenía un examen final donde corresponde al 70% de la nota, y luego tenía la parte de la actividad en clase, que es donde se ha aplicado este tipo de metodología con un máximo de 1,5 puntos. Y ya simplemente por complementar esos 5 puntos, recordaros que el alumnado debería realizar unas prácticas clínicas con un máximo de 5 puntos distribuidos entre el profesional que acompaña a ese alumnado y luego la memoria que deben de realizar. Y sin más dilación, sí me gustaría dar paso a mi compañera Carmen Ropero, que explicará ya de forma más detallada exactamente cómo lo hemos implementado y sobre todo cuáles han sido los resultados. Muchas gracias. Hola, buenas, pues soy Carmen. Como ha comentado mi compañero, yo me voy a centrar en esta parte, en comentar un poco cómo hemos llevado a cabo este proyecto de gamificación y también los resultados que hemos obtenido de ello. En cuanto a las modalidades, pues comentar que propusimos 2 modalidades para aquellos que podían asistir de manera continua a clase y para aquellos en los que no era posible.
En ambos casos pues había que hacer unas actividades. En el caso de la modalidad A, que es donde nos vamos a centrar porque es donde se desarrolló este proyecto de gamificación, pues se realizaría actividades en equipo con las entregas de estas actividades en clase, en horario de clase, y tu utilización bastante continua de estos equipos, ¿no? Resolviendo dudas, haciendo seguimiento, etc. Bien. En este sentido, bueno, pues las actividades se realizaban en equipos, se formaban unos equipos base al comienzo de la asignatura que trabajarían de manera conjunta a lo largo de todo el semestre. Bien, estas actividades normalmente correspondían al tema que tocaba. ¿Cómo se calificaban? Bueno, pues se calificaban de una manera numérica convencional, de 0 a 10, ¿vale? Y se dividiría en función de las actividades finales que hubiese. Si había 10, pues se dividirían todas las calificaciones entre este número. Finalmente, pues la nota final que podían optar era un máximo de 1,5 puntos, que era, como ha comentado mi compañero, la ponderación que correspondía a esta parte. En los equipos, estas actividades, además de la calificación, el profesorado le otorgaba, ¿no?, unos puntos de juego. Estos puntos de juego iban en función de la dificultad que considerábamos que tenían las actividades, iban entre 900 puntos y 1.200 puntos. Entonces, esa calificación numérica que obtenían como nota, que podía ser un 8, un 8,5, un 7, cualquier nota, se multiplicaba por esos 900 puntos o 1.200 puntos, que era la puntuación final que tendrían para esa actividad en el ranking. En este sentido, aparte, había unas pruebas intermedias que nosotros llamábamos sesiones de juego. Había 3 en total que se intercalaban a lo largo de la asignatura. Estas pruebas intermedias pues también estaban formadas por preguntas de los diferentes equipos, ¿no?, del alumnado. Estos equipos, por cada actividad y tema llevado a cabo, tendrían que realizar al menos 2 preguntas que deberían de colgar al foro relacionado con el tema correspondiente. Y ya luego nosotros como profesorado pues seleccionábamos aquellas preguntas que eran susceptibles de aparecer en la sesión de juego y confeccionábamos el juego. Por lo tanto, aquí también había una implicación por parte del alumnado en las mismas sesiones de juego, ¿no? En este sentido, pues cada actividad con su puntuación iba sumando en el ranking, que nosotros íbamos corrigiendo de manera continua, dando feedback y también actualizando el ranking para que ellos vieran en todo momento ese movimiento continuo en el ranking. Además, también las sesiones de juego, pues cuando tenían lugar, se actualizaba en el ranking, ¿no?, la puntuación final. Todo ello hacía que al final de la asignatura pues hubiese 3 ganadores con un primer puesto, segundo puesto y tercer puesto que optaban a la caja sorpresa. En la caja sorpresa, ellos no lo sabían, había pues un premio obviamente simbólico para esos ganadores. Además, el día que tenía lugar la confección del equipo base, que se hacía por elección libre del alumnado, pues también tenía lugar la customización. Ellos deberían de dejar una información en el foro, cada equipo, donde ponían un nombre de equipo que les representaba, una imagen o avatar donde el equipo se sintiese representado y una frase de equipo, ¿vale? Luego nosotros esa información la customizábamos haciendo pues este tipo de customización que nosotros utilizamos luego también en el ranking, además de utilizarlo en el foro cuando ellos participaban, ¿no? Bien, dejaros simplemente aquí una pequeña muestra, ¿no?, de algunos de los alumnos que ganaron esa caja sorpresa y que el día de que venían a recogerla, pues como profesorado reservábamos también un aula, utilizábamos una pizarra para dejar constancia del nombre y de la puntuación, hacíamos una especie de fotocall con imágenes representativas de enfermería y con su premio. Finalmente, pues bueno, comentar un poco los resultados que hemos tenido de este proyecto, ¿no?, y algunas también de las barreras observadas y propuestas que pensamos para el futuro. Entre los resultados pues ha habido aspectos muy positivos, desde darle un aire fresco también a este alumnado con largas horas expuestos delante de una pantalla, ¿no?, ya que suponía pues una situación un poco más dinámica entre ellos, porque trabajaban en equipos, se ponían cosas en común, era una dinámica algo diferente a lo que se realizaba en otra asignatura. Por otro lado también, pues porque se ha fomentado algunas de las competencias transversales que consideramos que, bueno, cualquier grado puede tener, pero en concreto enfermería
está un poco obligado a tener, ¿no? Como podía ser pues el tema de el trabajo en equipo, la responsabilidad individual y de equipo, comunicación, resolución de conflictos que podían surgir entre el equipo, etcétera. Y algunas de las barreras observadas, bueno, pues un poco el tiempo invertido, como podéis imaginar, pues toda la planificación de este proyecto supuso previamente un tiempo invertido bastante elevado, además de, bueno, que a lo largo de la asignatura, pues también, porque tenías que estar al día corrigiendo actividades y dando feedback, también para mantener actualizado ese ranking, hacer las pruebas de gamificación también un poco a la par que iban subiendo las preguntas, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto a materiales, bueno, pues algunas de las barreras que hemos podido observar también en el alumnado, pues ha sido pues que algunos de ellos no tenían ordenadores por sus causas personales y a lo mejor tenían que pedirlo prestado a la universidad, y las conexiones wifi no siempre iban fluidas, el tema del ambiente de trabajo, pues si compartían piso con compañeros o estaba la familia y demás, pues no siempre estaban concentrados, tenían muchas distracciones. Y luego algunos de los problemas que hemos considerado sobrevenidos es a lo mejor que si la planificación del horario de las asignaturas, los días estaban muy juntos, no había mucho espacio de tiempo entre un día y otro, pues se podría ver comprometido pues que el alumno viese de manera adecuada el temario previamente a la clase, que era algo que pedíamos, el tema de, por ejemplo, poder corregir las actividades que realizaban antes de comenzar la siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunas de las propuestas de futuro que podría ser interesantes sería, por ejemplo, pues complementar estas asignaturas con otras que también realizasen gamificación y ver un poco cómo iría esa simbiosis, un poco qué resultados podría tener. También la relación entre los diferentes cursos académicos, ¿no? En el sentido de a lo mejor, pues en vez de hacer actividades separadas entre tercero y segundo, hacer complementarias, es decir, entre segundo y tercero hacer actividades conjuntas, podría reforzar conocimiento, podría suponer un aprendizaje entre iguales, etcétera, etcétera. Luego también competición entre diferentes universidades. Aquí nos iríamos un poco a un nivel más elevado institucional, ¿no? En el sentido de pues, ver si otras universidades pues, dentro del grado tienen asignaturas y temario y contenido parecido al nuestro y poder competir en este juego entre universidades, ¿no? Bueno, pues hasta aquí un poco nuestro proyecto de gamificación que hemos llevado a cabo. Daros las gracias por vuestra atención y simplemente pues dejaros aquí nuestros contactos por si tenéis algo más, alguna duda o algo que queráis preguntar o resolver o simplemente curiosidad. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias Carmen, Miguel. Y vamos a ver la tercera experiencia de esta sesión. Y esta vez la presenta Laura Martínez, que es profesora asociada de la Facultad de Jurídicas y Económicas, que nos hablará también de una experiencia como José Manuel, en una asignatura de primer curso. Ella ha titulado a su experiencia Desafíos y realidades del aprendizaje colaborativo híbrido en la asignatura de Introducción a la Administración de Empresas. Adelante. Buenos días, soy Laura Martínez, profesora asociada al Departamento de Administración de Empresas y Marketing del área de Organización de Empresas. Y voy a explicaros cuál ha sido mi experiencia docente relacionada con el aprendizaje colaborativo híbrido en la asignatura de Introducción a la Administración de Empresas en este curso 2020-2021. Esta asignatura se imparte en el primer curso de los grados de Administración de Empresas, del grado de Finanzas y Contabilidad y del grado de Economía. Es una asignatura de 6 créditos y de formación básica. Es una la asignatura completa tiene 7 grupos donde se divide con el estudiantado de los 3 grados. En cada uno de los grupos la parte teórica se imparte por 2 profesores, uno del área de organización de empresas y otro del área de comercialización e investigación de mercados. Y la misma distribución de cada una de las áreas se realiza también por desdoble de prácticas. Esto es debido a que la asignatura se divide en 2 partes. En cuanto al objetivo principal de esta asignatura, tal y como se puede revisar en la guía docente
es que el alumnado pueda comprender las líneas generales del funcionamiento de la empresa y aprenda cuáles son las principales dimensiones que influyen en el funcionamiento de la misma, así como que conozca las interrelaciones que existen en la empresa. Además, también se pretende que se complementen con algunos aspectos específicos que cabe destacar. Las principales competencias que se pretende que el alumnado adquiera son, por una parte, conocer el funcionamiento interno de la empresa, que diferencien las partes de la empresa y que aprendan a entender y a formular cuáles son las principales estrategias que existen en ellas, las principales estrategias empresariales que existen. Y por otra parte, que puedan definir los objetivos, las estrategias y las políticas relacionadas con el marketing. Además, se busca que el alumnado también sea capaz de aplicar todos estos conocimientos teóricos a las prácticas que se preparan a lo largo de todas las sesiones, donde principalmente se trabaja en equipo o de forma colaborativa. Una vez explicadas las principales características de la asignatura, voy a proceder a explicar un poco cómo estructuramos la docencia debido a esta situación sanitaria en la que nos encontramos. La docencia inicial en esta asignatura ya de por sí era híbrida, ya que el estudiantado asistía de forma quincenal presencialmente a las aulas, tanto a la teoría como a su respectiva sesión de prácticas. Es decir, teníamos contacto presencial con ellos en semanas alternas. Las semanas pares asistía el PR2 tanto a teoría como a práctica y las semanas impares el PR1 tanto a teoría como a práctica. Las sesiones, especialmente las de teoría, se retransmitían en directo a través de Google Meet y se mantenía el contacto con el alumno que estaba en casa principalmente a través del chat de la sesión. En las sesiones prácticas fue cuando nos encontramos un mayor número de casuísticas. Esto es debido a que, si bien en un escenario ideal una semana se realizaba la práctica de forma online, por lo tanto ahí era bastante más sencillo organizarlo, la semana siguiente se hacía de forma presencial. Y ahí fue cuando nos encontramos la realidad de que no siempre teníamos a todos los estudiantes en el aula de forma presencial, ya que teníamos distintos casos derivados de la pandemia que debíamos atender. Además, como he comentado anteriormente, la asignatura se divide en dos partes y el estudiantado cuenta con un profesorado distinto en cada una de ellas. Uno con los temas relacionados con los fundamentos de la administración de empresas y otro relacionado con los fundamentos del marketing. Por lo que la coordinación entre ambos profesores es clave para que el alumnado no sienta que se cambia la forma de trabajar a medida que va cambiando o en el momento en el que cambia el profesor a mitad de la asignatura. Los principales desafíos que nos encontramos, o que al menos me encontré yo por mi parte, fueron que principalmente no esperábamos inicialmente tener docencia híbrida en la parte práctica. Como he comentado antes, inicialmente estaba planteada una semana de forma online y otra semana de forma presencial. Sin embargo, ya desde el comienzo tuvimos distintas situaciones especiales y tras comentarlo con las coordinadoras de la asignatura nos llevaron a utilizar en determinados casos una modalidad de aprendizaje híbrido para que todo el estudiantado pudiera seguir la asignatura de forma habitual y pudiesen seguir con esta evaluación continua que realizamos especialmente en las prácticas. Se trataba principalmente de casos de estudiantado que estaba confinado, pero también teníamos casuísticas muy concretas, por ejemplo, el de una alumna con una dificultad de movilidad entre países. Tenía problemas a la hora de poder asistir presencialmente a algunas de las sesiones o a las primeras sesiones de la asignatura, ya que no se encontraba en ese momento en España y estaba haciendo todos los trámites para que le autorizaran poder viajar a España y poder incorporarse de forma presencial a las sesiones de su grado. Es por ello que nos vemos obligados a adaptar la docencia para todos estos casos. Para organizar estas sesiones de docencia colaborativa híbrida teníamos distintos espacios de trabajo. Estaban por una parte el estudiantado presencial que estaba en el aula y por otra parte teníamos el estudiantado que estaba en casa.
En este caso utilizábamos la sala común, una sala común de Meet con explicaciones que utilizábamos para también las sesiones que estábamos dando de forma online. Y además creamos distintos Meets específicos para cada uno de los equipos. De esta manera podían tanto conectarse con todo el conjunto de los alumnos como por trabajar de forma más individualizada con los alumnos, o sea, con los compañeros y las compañeras de su propio equipo. La realidad fue que gracias a esas herramientas digitales disponibles y la realización de las prácticas en equipo se facilitaba un poco la tarea y el estudiantado se adaptó bastante rápido a esta metodología. Además, el hecho de que los grupos híbridos utilizasen, por ejemplo, salas separadas a la hora de hacer las sesiones y los trabajos que dentro de las clases facilitaba que se pudiesen comunicar en aquellos que estaban en clase y en casa para poder mejorar la comunicación y el trabajo en equipo. Aunque sí que es verdad que no siempre utilizaban este tipo de herramientas, sino que hablaban también por otras vías. Además, cabe destacar que si ya de por sí es complicado gestionar lo que sería la supervisión de 9 equipos de forma presencial, teníamos un hándicap nuevo que era también controlar o supervisar, mejor dicho, aquellos grupos que estaban en casa y de forma híbrida, tanto en casa como en las sesiones. Por tanto, la implicación de estas personas que estaban en casa estaba más limitada por la dificultad de la comunicación, especialmente en los momentos de la puesta en común de las actividades, puesto que resultaba complicado que escuchasen adecuadamente al resto de compañeros. No teníamos los suficientes micros y los suficientes medios para que hubiese una muy buena comunicación entre el profesorado, el alumnado y las personas que estaban en casa. Si bien los compañeros de su equipo sí que iban retransmitiéndoles lo que estaba sucediendo, sí que es verdad que se perdía parte de esa corrección o de esa interacción entre ellos. Además, dependiendo de las prácticas, especialmente aquellas que se requerían de debates, como la retransmisión no era del todo adecuada, resultaba un poco complicado el que pudiesen participar de una forma activa. Por lo tanto, como reflexión, puedo decir que en general la experiencia, aunque fue desafiante, fue enriquecedora y positiva. Sin embargo, debemos tener en cuenta que es importante también realizar algunas mejoras y es importante que podamos pensar cómo promover que las personas que no están en el aula también puedan participar. Por lo que creo que debemos repensar cómo hacer que se puedan compartir opiniones no solo a través de los chats, sino también involucrándolos más todavía en la realización de las presentaciones de las soluciones y de las actividades. Además, con una mayor posibilidad de la movilidad dentro del aula, este año no podíamos hacer que los estudiantes pudiesen salir en la tarima para poder presentar y poder utilizar las herramientas de el micro y demás dentro del aula, hubiese resultado más sencillo, ya que lo que he dicho, no se podían mover de su sitio. Por lo tanto, muchas de las explicaciones luego teníamos que traducirlas, o tenía que traducirlas yo que sí que estaba conectada con el micro, por lo que la dinámica y la rapidez de las sesiones se veía un poco entorpecida. Y para finalizar, solo me queda dar las gracias a las organizadoras de la jornada por pensar en mí para contar con esta experiencia, y ahora con gusto responderé todas las preguntas que consideréis oportunas en relación a mi experiencia. Muchas gracias. Muy bien, Laura, pues muchas gracias. Y ahora voy a pedir a las participantes y participantes de la mesa que conecten su micro y su cámara. José Manuel, Carmen, Miguel, Laura. Y pasaremos a hacer las preguntas. No me deja. Sí, ya te oigo. Vale. Muy bien, pues tenemos aquí preguntas para Miguel y Carmen sobre la gamificación. Nos dicen que qué aspectos de la gamificación habéis aprovechado durante la pandemia
y si pensáis que es igualmente aplicable en los tiempos de normalidad. Y también nos han preguntado qué herramientas habéis utilizado. Vale, respondo yo mismo. Buenos días. Antes de nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Estamos muy contentos de poder compartir nuestra experiencia. Vale, respondiendo a qué elementos hemos utilizado, nosotros realmente nos hemos basado en un marco teórico que ya está establecido, de los 5 tipos de gamificación, donde se incluyen elementos como, por ejemplo, la pertenencia a un equipo, el sentimiento de pertenencia a un equipo, la libre elección, el que vean el progreso de su trabajo, etcétera, ¿no? Es decir, nosotros hemos utilizado elementos de gamificación que perfectamente se podrían aplicar a una modalidad presencial que de hecho en un principio estaba pensado para eso, para realizarlo de forma presencial. ¿Ventajas que tendría con respecto a la modalidad híbrida que realizamos nosotros? Pues que es muchísimo más dinámico que en la modalidad online. En la modalidad online no podemos olvidar que la interacción tanto entre alumnos como entre profesores y alumnos se ve muy limitado, ¿no? Y luego con respecto a la otra pregunta, de qué herramienta hemos utilizado, no sé muy bien si se refiere a la herramienta de diseño del proceso de gamificación o herramientas, por ejemplo, que hemos utilizado para la evaluación. Respondiendo brevemente a las dos, pues sería con respecto al diseño de los procesos de gamificación, nosotros hemos utilizado la plataforma que provee la universidad en el aula virtual, y para la personalización de todos los elementos hemos utilizado en todo momento software libre. En nuestro caso, por ejemplo, hemos utilizado muchísimos vectores gráficos de acceso libre y también programas como LibreOffice para poder diseñar y personalizar todos los avatares y todos los rankings que se han ido actualizando durante todo el curso. Y ya luego con respecto al método de evaluación, como comentaba mi compañera Carmen en el vídeo, nosotros hemos utilizado por un lado la rúbrica para cada tipo de actividad, que esa sería la calificación numérica académica tradicional que conocemos, pero luego eso se multiplicaba dependiendo de la dificultad de la actividad por una serie de puntos, que ese sería, digamos, el componente de gamificación que se ha incorporado. Muy bien, gracias. Tenemos aquí otra pregunta que va dirigida a todos los ponentes de Mercedes, que dice que ha realizado docencia híbrida, que está corrigiendo el examen de esa asignatura y se siente insegura a la hora de puntuar, porque piensa que, bueno, o se cuestiona si debería tener en cuenta que la docencia ha sido como de menor calidad, ¿no? Entonces, si debería calificar con un criterio quizá menos exigente. Entonces, si os parece, podéis intervenir en el mismo orden que hemos hecho los vídeos, ¿no? A ver qué nos dice José Manuel y, bueno, pues luego seguís el resto. Vale. ¿Se me oye? Vale. Bueno, Mercedes, anónima Mercedes. A ver, yo no creo que en el caso, y no es mérito mío, quiero decir, el sistema que he usado creo que no hace que la docencia haya sido de menor calidad, y como la docencia no creo que haya sido de menor calidad, mi grado de exigencia al evaluar ha sido exactamente el mismo. Lo que pasa es que sí que es cierto que he cambiado algún aspecto también de la evaluación, que en la versión corta del vídeo, que es la que habéis hecho, porque existe una versión alargada del vídeo de 20 minutos, que si alguien está interesado se la puedo pasar, ¿vale? En esa versión sí que hablo de la evaluación. Entonces, en la evaluación he hecho un cambio que es, siguiendo la recomendación general de intenta hacerlo todo por evaluación continua y, si es posible, no hagas examen, pues lo que he hecho es hacer evaluación continua de la parte del examen. He hecho el examen dividido en 3 trozos, en 3 parciales, y que se hacían en el aula en la parte presencial de la asignatura. Entonces, yo les preguntaba exactamente el mismo tipo de preguntas que pregunto otro año, o sea, los ejercicios eran exactamente los mismos, del mismo nivel de exigencia en el examen, y el trabajo ha sido exactamente el mismo con el mismo nivel de exigencia. Pues, he corregido exactamente igual, con la misma exigencia, y de hecho las notas en media han sido incluso mayores de lo habitual. Y han sido mayores de lo habitual por esto de que he dividido el examen en 3 trozos, y como solo tenían que concentrarse en un trozo en cada momento, resulta que preguntándole lo mismo que les preguntaba otros años tenía más problemas y este año menos. O sea que este año incluso las partes más problemáticas del examen, como lo he dividido en 3 trozos, han salido mejor. O sea que no, al revés. Casi parece que el nivel mantenido ha hecho que subieran las notas por el sistema este de evaluación. O sea que por mí no hay problema. Yo, en mi caso concreto, yo no bajaría el nivel, pero bueno, eso ya depende
de cada caso, ¿no? De cómo haya sido realmente la docencia y lo que hayas detectado que ha ocurrido con los alumnos. Si ves que los alumnos lo han tenido más difícil, que veías que avanzaban más lento, pues igual sí que habría que adaptar la forma de valorar. Muy bien. Y Miguel y Carmen, ¿qué nos contáis? Bueno, pues si quieres contesto yo a esta, Miguel. A ver, realmente poco que añadir a lo que ha dicho José Manuel, ¿no? Creo que se llamaba, porque realmente creo que también un poco van por ahí los tiros, ¿no? Depende también un poco cómo valores tú lo que has hecho como docente, a lo mejor te ves un poco más predispuesto a ser más permisivo, ¿no? Con la nota. En nuestro caso, la verdad que ha sido bastante enriquecedor tanto para nosotros como para el alumnado. También hemos tenido una parte de evaluación continua, por lo tanto ahí ya vas viendo también el alumnado cómo lo va llevando. El tema de la gamificación, también por lo que nos han comentado los alumnos, luego con el tema de los grupos focales que hemos hecho y demás, le ha servido para llevar el temario al día, porque claro, como se picaban con el tema de los juegos y demás, claro, primero que tenían una responsabilidad de equipo, ¿no? Por lo tanto estudiaban para no fallar cuando les tocaba responder. Luego que querían ganar el juego, por lo tanto estudiaban para intentar ganar el juego. Al final, de hecho, los resultados del examen, tanto de la asignatura de Miguel como en la mía, han sido unos resultados de aprobados bastante elevados. O sea, me refiero que han suspendido muy poca gente. Por lo tanto, y tampoco hemos hecho un examen ni más fácil ni nada, lo hubiésemos hecho igual. O sea que también es verdad que es nuestro primer año con esta asignatura y demás, y tenemos poca experiencia de bagaje anterior, como no es el caso de José Manuel, ¿no? Que tiene experiencia previa en otro tipo de formato docente, pero desde mi punto de vista tampoco considero que deba de ir en detrimento de que se le considere al alumno pues como si la docencia hubiese sido peor y entonces te voy a exigir menos, porque creo que al final todos somos profesionales y si queremos atender en nuestro caso a un paciente no le podemos exigir menos a un curso que a otro, ¿no? Tienen que tener los conocimientos que deben tener. Bueno, hasta ahí. Muy bien, Carmen. ¿Y Laura, qué nos cuentas? Pues yo creo en en mi caso y en el caso de la asignatura sí que es verdad, a ver, sí que hemos estado adaptando las prácticas en función de las modalidades, pero sí que es verdad que las prácticas han sido prácticamente iguales o muy similares a las que se han ido realizando en los años anteriores. Nosotros el año pasado tuvimos primer semestre, fue completamente normal, tradicional, prepandémico, más bien dicho. Entonces ahí a la hora de evaluar y a la hora de marcar los objetivos de cada una de las prácticas han sido los mismos. Si bien es verdad que hemos tenido en cuestiones de logística cómo organizar cada una de las prácticas, pero yo creo que la inseguridad inicial, por lo menos en mi caso, a la hora de realizar sobre todo las primeras prácticas, que no sabías muy bien cómo enfrentarte a esta parte híbrida y que no conocías a alguno de los alumnos que no los habías visto inicialmente nunca en clase, pues ahí sí que a lo mejor te daba un poco más de inseguridad. Pero luego el resultado, también es verdad que nosotros en el caso de las prácticas es evaluación continua y entonces vas mejorando y vas comentándoles y revisando las prácticas de cada uno de los grupos prácticamente semanalmente. Por lo tanto, les vas diciendo y sí que se ve una progresión de si alguna práctica está más floja o que ves que les cuesta más, que pueden ir mejorando y cómo pueden ir trabajando. Y al final los resultados han sido buenos y muy similares a los de otros años prepandémicos. Muy bien, pues a lo mejor es que Mercedes no ha hecho estos cambios que habéis introducido y por eso está preocupada, ¿no? Las experiencias que nos habéis contado, ¿no? Pues habéis hecho, habéis mejorado, ¿no? Vuestra práctica para tener en cuenta la situación y se ha visto en el resultado, ¿no? Yo sí que tengo una pregunta para haceros y es que, claro, por ejemplo, Laura, tú comentabas que en algún momento, ¿no? del vídeo dices que parecía como que era más problemática la asistencia presencial que la online, ¿no? Porque bueno, pues es que si estaban confinados o la alumna que estaba en otro país, ¿no? Entonces, a mí me gustaría dejar también una pregunta en el aire para que la contestéis todos, ¿no? y todas, y es, si nos debería llevar a reflexionar la situación esta de éxito que habéis vivido, ¿no? Porque realmente habéis trabajado mucho, pero os ha salido muy bien, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿debería esto llevarnos a reflexionar sobre si la universidad debería abrir su oferta educativa
a nivel de grado, porque a nivel de máster ya lo hace, para atender la demanda de personas que quieren estudiar en una universidad pública, pero que lo quieren hacer de manera semipresencial o online, ¿no? Porque actualmente pues toda esta oferta está habitualmente más concentrada en universidades que son privadas, que cuestan mucho dinero, y la oferta que hay pues, pues a lo mejor en la UNED, ¿no? Que no es tan cara, pues es muy reducida, ¿no? Entonces hay mucha gente, seguramente hay gente que le gustaría hacer un grado en esa modalidad en una universidad pública, y después de ver vuestras experiencias, pues yo me gustaría dejar abierta esta pregunta y a ver qué comentáis, ¿no? Si pensáis que sería una buena propuesta, ¿no? José Manuel, ¿tú qué piensas? Yo sí, puestos a elegir, por mí personalmente, yo prefiero el año que viene volver a la presencia, a lo normal, a la situación normal. Yo prefiero no repetir esta experiencia. Lo digo concretando mi asignatura. Sí que es cierto que puede ser interesante el que la universidad oferte docencia que se pueda dar a gente que no puede venir, pero si vamos a hacer eso, yo nunca lo intentaría semipresencial. Nunca. O totalmente no. Vamos a ver, si tú quieres ofrecer docencia a gente que está fuera, pues que todo el mundo esté fuera. Pero eso de intentar que la mitad estén en clase y la mitad estén en casa, eso de milagro ha funcionado en mi caso, pero como ha dicho Laura, intentar dirigirse a gente que no está allí, si de verdad tienes que dirigirte bastante a gente que no está allí, no se puede. No se puede bien. Entonces, totalmente online, pues se ve que hay muchas, de hecho yo he ido aprendiendo este año sobre todo, de que hay muchas herramientas, muchas experiencias para dar clases totalmente online que funcionan. O clases grabadas o interacciones de otro tipo como dan las universidades a distancia, pero puestos a elegir docencia, la versión está semipresencial, en la que tienes que dirigirte al mismo tiempo de manera síncrona a gente en clase y a gente en casa. Yo eso no lo ofertaría, a no ser que a alguien se le ocurra algo milagroso que permita que funcione. La otra sí, o presencial o totalmente online, que es el resumen. Muy bien. Miguel, Carmen. Sí, si quieres. Vale, sí. Sí, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, la verdad que los resultados han sido muy positivos en términos generales. Nosotros, de hecho, aprovechamos para recoger, como comentó Carmen, datos para poder realizar 2 publicaciones. Pero una de las cosas que nos comentaron los alumnos cuando estábamos recogiendo los datos era que les ha parecido súper interesante, han llevado la asignatura al día, le ha permitido ese proceso de gamificación, como que implicarse más en esa modalidad semipresencial, pero, siempre hay un pero, que le gustaba mucho más lo presencial, ¿no? Entonces, es verdad que hay ciertas innovaciones que quizás pueden funcionar, lo mismo también nos decían, dice, claro, ha sido innovador porque lo ha utilizado en una asignatura, si lo utilizan todas las asignaturas, por ejemplo, este tipo de docencia, pues quizás pierde esa gracia de ese revulsivo de cambian un poco el cómo aprender, ¿no? En ese caso yo también veo un poco, también por otro lado, como comentaba el compañero, el tema de la viabilidad, ¿no? Quizá la propuesta es buena, sobre todo para gente que no tiene esa posibilidad de poder acceder a la universidad pública tan fácilmente como la gente que lo tiene más cerca, pero la viabilidad desde el punto de vista como docente, es decir, ¿qué implica como docente que yo tenga que asumir esa dualidad de docencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, nosotros en nuestro caso hemos tenido compañeros que por situaciones pues, se han visto muy limitados a la hora de poder implementar esa docencia online, ¿no? No ya quizá por desconocimiento, porque la situación abrupta ha hecho que los cursos de incorporación han sido tardíos, no ha dado tiempo y ya nos encontramos con una barrera muy grande de decir, yo no quiero volver a eso otra vez. Yo añadiría aparte una cosa más, aparte de lo que ha dicho Miguel, y es que hay una cosa también, y es que en carreras o en grados que son también con mucha práctica, con mucha interacción personal, ¿no? Social, creo que se pierde, hay una parte que se pierde. Ya no es solamente la relación profesorado-alumno, que nosotros más o menos lo hemos podido mantener por esas salas MIT que íbamos haciendo y nosotros nos pasábamos por los grupos y demás, pero es cierto que cuando nos veíamos en los laboratorios hemos podido conocer aún más al alumnado. Y por mucho que tú quieras tener una relación profesorado-alumno buena o cercana o
o bueno, X, incluso entre ellos, ¿no? Porque lo que tú quieres también es que entre ellos se relacionen y hagan una comunicación grupal o desarrollen habilidades sociales, se nos pierde en una pantalla, ¿no? Entonces yo pienso que esa parte, pues desde mi punto de vista es insustituible, y es verdad que a lo mejor puede facilitar ciertos aspectos a gente que no puede, el intentar a lo mejor, es cuestión de plantearlo, ¿no? En esa gente que tiene alguna dificultad, no sé, algún tipo de diversidad funcional o lo que sea, a lo mejor se le puede facilitar, es cierto que a lo mejor se podría plantear, pero pienso que la presencialidad es insustituible desde mi punto de vista en una sociedad que necesitamos interaccionar en carreras que son meramente prácticas o muy, muy prácticas, aparte del conocimiento, y donde necesitas desarrollar esas habilidades sociales y donde la cercanía con el profesorado también se ve mermada en cierto modo, ¿no? Entonces... ¿Laura? Sí, la verdad es que yo estoy de acuerdo con con los tres compañeros. Sí, yo creo que parte del éxito, un gran porcentaje del éxito de la asignatura y de que haya salido bien, el mérito lo tiene el estudiantado, porque en este caso, por lo menos, hablo un poco, yo creo que por mi caso, pero igual por el de todos, la implicación que han tenido ha sido también magnífica. Se iban adaptando rápidamente a todo lo que les ibas diciendo. Sí, protestaban en el buen sentido, de decir que a lo mejor decían la semana online, la semana presencial, ahora mi compañero está confinado, ¿cómo lo hacemos? Pero enseguida estaban predispuestos a que buscásemos la solución. Y entonces yo creo que esto también ha facilitado el éxito, porque sin ellos, sin esa predisposición que han tenido ellos, no hubiera sido posible. Yo creo que ha sido sobre todo eso. Yo sí que, claro, no sé yo si me gustaría volver a repetir esta parte de presencialidad híbrida, en el sentido de, sobre todo en las partes colaborativas, donde teníamos la mitad del grupo en clase, la otra en casa, y a veces, sobre todo de cara a la interacción con los que estaban en casa, si bien podía ser buena por el Meet o era más complicado. Y también uno de los comentarios que ellos me hacían es que a veces perdían trabajaban mejor cuando estaban y se veían en casa, o cuando estaban todos online, o cuando estaban todos en clase, que cuando unos estaban en casa y los otros en clase a la vez, porque ahí como que se despistaban más y les costaba hacer las prácticas un poco más. Ya digo, al final las sacaban porque tenían mucho interés, y se ha visto el resultado en ese sentido. Por eso digo, en cuanto a híbrido, quizá me voy también un poco, estoy más de acuerdo con José Manuel, de o solo presencial o solo online. A mí, idealmente presencial, y al final es lo que decía también Carmen, ese contacto con el alumnado es mucho más amable cuando nos vemos en persona, y puedes conectar más con ellos y ver más si tienen algún problema, lo detectas más fácilmente que a través de la pantalla. Por lo menos esa es mi percepción. Muy bien. Bueno, yo creo que esto ha servido para demostrar, ¿no?, tanto por las experiencias de la mesa anterior como la de esta, para demostrar que el profesorado de la UGI y de otras universidades que han participado, ¿no?, que en general el profesorado universitario de universidades presenciales, pues es muy capaz, ¿no?, de abordar pues esta docencia o completamente online, como hemos visto antes, o de manera híbrida, ¿no?, o semipresencial, como hemos visto aquí, ¿no? O sea, que incluso al hacerlo de esa manera tan repentina y tan súbita, ¿no?, pues aún así ha salido muy bien, ¿no? Luego escucharemos lo que nos dice el alumnado en la última mesa, ¿no? Entonces yo creo que no se trata de sustituir la presencialidad, ¿no? La cuestión es esa, ¿no? El tema de, yo lo digo porque en el máster de profesorado de secundaria hay mucha gente, ¿no?, que quiere hacer el máster, pero que está trabajando y que quiere hacerlo en una universidad pública, pues por esos precios, porque también, aparte de lo que piensen sobre la calidad, ¿no?, es sobre todo pues por el precio, ¿no?, que en una universidad privada pues se multiplica por 5 perfectamente. Entonces la cuestión es esa, ¿no?, que a nivel de máster es cierto que sí que hay una oferta en nuestra universidad para este tipo de personas que lo necesitan hacer así, incluso abre fronteras porque puede participar gente de fuera, pero a nivel de grado, pues bueno, pues no sé, era simplemente esa reflexión, ¿no?, que desde luego es mucho trabajo para el profesorado, y que yo supongo que
haríamos perfiles, ¿no? De, bueno, pues yo soy de presencial, ¿no? Y yo soy de online, o hago un semestre presencial y un semestre online, ¿no? Pero sí que es verdad que llevar todo a la vez, pues supone un gran esfuerzo. Bueno, pues por mi parte, yo creo que ya podemos ir, ¿no? Cerrar la mesa. Muchas gracias por haber participado. Vuestras experiencias pues, son muy enriquecedoras y la verdad es que muy positivas. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es un pequeño descanso, podéis ir a tomar un cafelito y volveremos a las 11:30 con la mesa de las experiencias presenciales. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Gracias.